Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, día miércoles, empezamos con nuevo tema, ¿cierto? Para continuar con el ciclo, pero con nuevo tema, con técnicas de conducción. ¿De qué estamos hablando acá? Dice que en esta unidad estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Eh, Esta clase siempre al inicio les digo que no reemplaza, nunca va a reemplazar una clase teórica a una clase práctica, sobre todo si estamos hablando de conducción, ¿ya? Así que si pueden tomar alguna clínica de conducción, ya sea en tierra, ya sea en asfalto, en un circuito, ¿cierto? Todo les va a ayudar, ¿cierto? Si toman clases con algún instructor, ¿ya? Es muy importante. La verdad que son pocos los motociclistas que toman clases prácticas, pero es muy importante porque eso te va a ayudar a aprender a frenar, a aprender a doblar, ¿cierto? Hay algo que se llaman clínicas de motociclismo que te permite, ¿cierto?, poner a prueba lo que sabes y que alguien te mire y te pueda corregir, ¿cierto?, para que tu conducción sea más segura. Ya toma en cuenta que todo lo que estés, toda la plata que gastes en aprender algo es más bien una inversión ya más que un gasto. Todo lo que ustedes gasten en protección, ¿cierto? Por ejemplo, en un casco, en una buena chaqueta, etcétera, y lo que gasten en prepararse, en aprender a hacer las cosas mejor, lo van a estar ahorrando, ¿cierto? En el futuro, en posibles lesiones, en tiempo de licencia, en recuperaciones o incluso en funerales, ¿ya? Así que es fuerte lo que yo les estoy diciendo, pero puede llegar a ser así y puede ser que yo, si por tomar un curso, ¿cierto?, aprenda habilidades que de no tomarlo, quizás no las voy a aprender nunca, no voy a llegar nunca a ese nivel de expertise solo, ¿ya? Por eso que existen tantas formas de aprender mediante cursos de distintas disciplinas, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello. Ya todo lo que sea preparación, tómenlo como una inversión. Todo lo que sea protegerse, tómenlo como una inversión también, ¿cierto? Y dedíquenle espacio y tiempo y recursos, ¿cierto? A este punto. Un saludo cariñoso a la amiga Catherine, ¿cierto? Que está conectada en este momento, ¿ya? Que si no me equivoco tenía o tiene hora como para el día 28 para hacer su examen municipal, ¿ya? Recuerda, Catherine, que una de las cosas que más te va a servir para prepararte para el examen y para finalmente aprobarlo es que realices muchos test. Los test son importantísimos para que te vaya súper bien, ¿ya? Los test son importantísimos para que te vaya súper bien. Entonces, la postura al manejar una motocicleta. Comodidad, dice. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Sentirse cómodo viene muy de la mano, sobre todo cuando estamos empezando, con poder llegar al piso con ambas piernas. Muchos accidentes suceden cuando la moto ya está detenida, porque vamos a tratar de apoyar el pie en el piso, no alcanzamos, ¿cierto? Y se nos va la moto encima, se nos cae la moto al piso y a veces la moto nos arrastra al piso también junto con ella y es peligroso, me puede provocar una fractura, me puede provocar incluso, ¿cierto? Consecuencias más graves. Denme un segundo que se me olvidó enchufar mi computador y lo enchufo al tiro y seguimos, ¿ya? Denme un segundito, por favor.
Listo. ¿Ya? Entonces, después habla del peso del cuerpo. ¿Ya? Debemos saber que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Después tenemos los pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio que está en el pie izquierdo o la palanca o pedal de freno que está en el pie derecho. Deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos, ¿cierto? Que es lo mismo, para cambiar de posición sobre el asiento. Entonces, ¿los pies llevan peso? No, el peso va prácticamente al 100%, casi el 100% sobre el asiento. ¿En algún momento vamos a transferir peso a los pies? Sí. Cuando necesitamos acomodarnos, cuando necesitamos pararnos un poquito en la moto, ahí sí vamos a poner el peso en los estribos. Pero la mayoría del tiempo los estribos deben ir sin peso. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Hola, hola, Katu. Ani Geurtelou. ¿Ya? Ani, qué bueno, me alegra mucho que escuchar eso, que hayas aprobado hoy día tu examen. Eso es, pero realmente fantástico y de verdad que me gusta mucho cuando los alumnos se vuelven a conectar para decirnos que aprobaron ya su examen. Espero entonces que esto sea eh, que se repita, digamos, para la parte práctica que te queda y que puedas disfrutar de tu licencia muy pronto. Ya, qué bueno, me alegro mucho, de verdad, que te haya ido muy bien y esperamos que a todos los demás que están, cierto, en esta carrera por alcanzar su anhelada licencia también les pueda ir bien, igual que a Ani, ¿ya? Entonces, seguimos hablando de la altura. Dice ajuste la altura del pedal o palanca de cambio y la del pedal o palanca, perdón, la del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Después, manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Entonces, el peso en el asiento. No vamos a afirmarnos del manillar. Nosotros vamos a afirmar el manillar, que es distinto. ¿Ya? El manillar no nos afirma a nosotros. Nosotros afirmamos el manillar. Importante, dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender, perdón, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado, cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? Es muy importante, queridos amigos, esto es muy importante, queridos amigos, esto. Aquí también, ¿cierto? Habla de ajustar, ¿ya? Los mandos de la moto son muy ajustables, son muy configurables, ¿ya? Esto permite que tú puedas, ¿cierto? Por ejemplo, poner más cerca o más lejos los mandos, que los puedas poner más arriba o más abajo, ¿ya? Sin embargo, hay que tener cuidado de no irse al chancho, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque algunas modificaciones podrían causar, ¿cierto? O algunas regulaciones que se hagan al extremo
podrían causar algún tipo de accidente también, ¿ya? Por eso es importante tratar de mantenerse al tanto de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ya, si hay algo que no sé cómo se hace, pedir ayuda a alguien que sí sepa, a un técnico, ¿cierto? Un servicio técnico, etcétera. Ya, entonces, mucho ojo con eso. Por eso habla acá de los estribos. Si yo, por ejemplo, compro unos estribos aftermarket, y esos estribos son para que uno vaya más acostado en la moto, por decirlo así, pero hacen que la punta del pie se vaya hacia abajo, hay que tener mucho cuidado. En realidad los pies nunca deberían estar por debajo del nivel de los estribos. ¿Por qué? Porque inclusive cuando nos inclinamos, ¿cierto? Una de las primeras cosas que va a tocar el piso, si es que nos inclinamos mucho, van a ser, ¿cierto? Precisamente los estribos. Y si tu pie va más abajo, hay posibilidades de que tope antes que el estribo. Ya los estribos inclusive a veces traen una especie de slider, ¿cierto? Para que resbalen un poquito más. Gracias a ti, Ani. Muchas gracias a ti. Aaron Elías, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Cuéntame si es tu primera clase o no. Te recuerdo que para comunicarte conmigo puedes usar la sección de preguntas. Ahí puedes escribir lo que tú quieras y yo lo voy a ir leyendo, ¿cierto? Lo más rápido posible. Importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causando una lesión grave. ¿Ya? Muy importante. Recuerden, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tener esta clase de problema. ¿Ya? Si tu pie va muy abajo y, por ejemplo, hay una piedra grande, le hiciste el quite con las ruedas, pero va a pasar cerca del estribo y tu pie va más abajo del estribo, en vez de pegarle a la moto, le va a pegar a tu pie y obviamente te puede causar una lesión. Así que mucho ojo con eso. Veamos cómo se usan las marchas en una moto. Las marchas son los cambios, ¿cierto? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta en una moto. Ya en una moto puede tener entre 4 y 6 cambios así de forma relativamente común o normal. ¿Ya? Para llegar a la primera en una moto de configuración normal tradicional, oh, perdón, me levanté muy temprano hoy día y tengo mucho bostezo, disculpe. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, ¿ya? Es decir, cuando la moto está en neutro, neutro significa que el movimiento está entrando a la caja pero no está saliendo, ¿ya? Neutro significa que el movimiento entra en la caja pero se neutraliza dentro de la caja y no sale hacia la rueda trasera. Para que el movimiento salga, hay que poner primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta. ¿Ya? Para empezar a andar, siempre vamos a ir por los cambios más bajos, que tienen mayor cantidad de fuerza. ¿Ya? Se puede andar, va a tener más fuerza para mover la moto, pero su velocidad final no va a ser tanto. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de la sexta, ahí podemos llegar a altas velocidades, pero la fuerza que va a tener va a ser muy pequeña. Por eso no podemos salir, por ejemplo, en sexta marcha. Oh, perdón. Después dice, cierto que si yo estoy en neutro y aplasto la palanca, voy a quedar en el cambio número uno. Si yo bajo el pie, ¿cierto? Por debajo de la palanca y ahora con la punta del pie levanto la palanca,
voy a quedar en segunda. Si la vuelvo a levantar, en tercera. Si la vuelvo a levantar, en cuarta. Si la vuelvo a levantar, en quinta. ¿Ya? Si la vuelvo a levantar, adivinen qué. En sexta, ¿cierto? O la cantidad de cambios que tenga la moto. Entonces, importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Muy importante. El embrague se utiliza solo para hacer los cambios. Se aprieta el embrague, se pasa el cambio, se suelta el embrague. Se aprieta el embrague, se pasa el cambio, se suelta el embrague. Y también, cuando voy terminando de frenar, ¿cierto? También puedo apretar el embrague para evitar que el motor se detenga. Después me dice posición natural sobre la motocicleta. Dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa, el peso del cuerpo debe descansar, ¿cierto? Debe descansar, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Estamos aquí, el brazo no puede ir así, el brazo tiene que ir ahí, semiflectado, ¿ya? Eh, las manos, tanto las manos, los hombros, los codos, el tronco, tiene que estar libre para poder moverlo, ¿cierto? Y al moverlo, poder conducir la motocicleta. Por lo tanto, nunca el copiloto o la copiloto debe llevarte de los hombros, ¿ya? Si el copiloto o la copiloto, la mochila, ¿cierto? Necesita afirmarse del piloto por algún motivo, se tiene que afirmar de la cintura. Porque la cintura es el lugar que menos se va a mover y que más se va a mantener en el eje de la motocicleta. Luego hablamos de estabilidad de la motocicleta. Hablamos de equilibrio y hablamos de estabilidad propiamente tal. Dice que la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Y luego me habla de la estabilidad. Dice, su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? Obvio, si yo ando en una moto, si ando lento, no voy a poder mantener el equilibrio, ¿cierto? Si yo ando lento en una moto, no voy a poder mantener el equilibrio. O me va a costar más por lo menos. Si yo ando rápido, me va a costar muchísimo menos, ¿ya? Esto lo estuvimos viendo en la clase la semana pasada, ¿ya? Así que nos vamos a ir a otro tema. Ya, vamos a empezar a ver en esta clase, ¿cierto? El tema del adelantamiento. Es un tema muy, muy importante. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Entonces, el adelantamiento, en palabras bien sencillas, es ponerme adelante de otro vehículo.
¿ya? En palabras sencillas, porque ahora vamos a empezar a detallar de qué se trata un adelantamiento, ¿ya? Dice, para empezar, que tenemos etapas, ¿cierto? Tenemos tres etapas en el adelantamiento. Una antes de adelantar, una durante el adelantamiento y una después de adelantar. Muy importante. Entonces dice, para realizar un adelantamiento con seguridad debe, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. En el punto 2 dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar, también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Entonces, en el punto 1 y en el punto 2 me habla de asegurarme de que yo sea el primero en querer adelantar y que los demás se enteren. Si por ejemplo, el vehículo de adelante, yo quiero adelantar, y el vehículo de adelante prende el intermitente hacia el lado izquierdo, ya yo no puedo empezar mi maniobra. ¿Por qué? Porque él me ganó, ¿cierto?, la intención de adelantar. Si yo miro para atrás y ya me viene adelantando un vehículo, tampoco puedo adelantar yo al mismo tiempo. Tengo que esperar que ese vehículo termine la maniobra y de esta forma después yo podría sí adelantar. ¿Ya? Entonces, uno, verificar que el que va adelante no quiera adelantar. Dos, verificar que el que va atrás no quiera adelantar. Ahí puedo empezar, ¿cierto? Primero a señalizar la maniobra. Y esto lo voy a hacer a través de mis luces intermitentes o en caso de que no pudiera hacerlo con luces, lo puedo hacer con el brazo, ¿ya? Extendiendo un brazo a la derecha o extendiendo un brazo a la izquierda dependiendo hacia dónde me vaya a mover. Obviamente si estamos hablando de adelantamiento, estamos hablando del lado izquierdo, ¿ya? 4. Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué me habla de bajar alguna marcha y por qué me dice que solo si es necesario? Porque entre más pequeña la moto y menos poder tenga el motor, ¿cierto? Más necesario es bajar una marcha para tener más fuerza en el motor y realizar, ¿cierto?, el adelantamiento en el menor tiempo posible, ¿ya? Y después tenemos que entender, ¿cierto?, que si tenemos una moto que es de alta cilindrada, la relación de las motos de alta cilindrada entre su potencia y su peso es, ¿cómo decirlo?, muy favorable, ¿ya? Por lo tanto, por eso dice que si es necesario baje alguna marcha. Si tiene una moto que es súper potente, a lo mejor no va a ser necesario que baje la marcha. Pero si tiene una moto 125, por ejemplo, que no es tan potente, una buena alternativa sería bajar la marcha, ¿cierto? Y poder salir y poder apurar, ¿cierto?, este proceso de adelantamiento. Ahora, mucho ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque es muy probable, ¿cierto?, que en el adelantamiento pienses que puedes superar la máxima velocidad permitida. Y eso es totalmente falso. No se puede superar la velocidad máxima permitida. Si yo para adelantar
necesito superar la velocidad máxima permitida, significa que no debí haber adelantado. ¿Ya? Fíjense lo que les estoy diciendo. Si yo para adelantar necesito superar la velocidad máxima permitida, significa que no era necesario adelantar y que yo adelanté, ¿cierto? De igual forma, pero no era necesario. Entonces, mucho ojo, queridos amigos, con eso, ¿ya? Mucho ojo, queridos amigos, con eso. No debo superar la velocidad máxima permitida nunca, ¿ya? Nunca. Luego tenemos la siguiente etapa, durante el adelantamiento. 1. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. 2. Debe estar a una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Ya? 2. Debe estar a una distancia lateral que garantice seguridad. Entonces aquí los puntos son bien sencillos. Para empezar, aquí ya va a ser durante el adelantamiento, por lo tanto debo ya estar señalizando desde el punto anterior. Y luego, antes de moverme hacia el lado, realizo esta gestión. Giro la cabeza y miro hacia allá. Al mirar hacia allá, me voy a dar cuenta si es que hay algún vehículo que por algún motivo no vi por el espejo, ¿cierto? Miro hacia allá, veo que no haya ningún vehículo, ¿cierto?, que me pueda causar algún problema y seguidamente podría ya empezar a acelerar. Entonces dice que además de eso, ¿cierto? Cuando obviamente me di cuenta que no hay ningún vehículo en mi punto ciego, puedo empezar a realizar la maniobra y que es increíblemente importante que yo guarde una distancia prudente del vehículo al que voy adelantando. Es decir, que adelante por el medio de la pista que voy a utilizar para adelantar. Jamás por aquí. ¿Por qué? Porque si este vehículo tuviera que moverse para allá, inmediatamente me va a topar y me va a sacar de la vía por la cual yo voy, ¿ya? En cambio, si yo voy aquí, este vehículo, si se mueve hacia el lado por algún motivo, por ejemplo, para esquivar un hoyo, un perro, y se mueve hacia el lado, el vehículo va a tener espacio para poder moverse sin que me afecte a mí. Este espacio que dejamos lateral también tiene que estar presente, ¿cierto? En la parte trasera, también tiene que estar presente en la parte delantera, ¿ya? Muy, muy importante. Después del adelantamiento, dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Importantísimo. Entonces, después del adelantamiento, ojo, debe observar en el espejo retrovisor, aquí, que el vehículo que yo adelanté se empiece a hacer chiquitito. Miren, yo me voy a alejar de la pantalla. Si yo me voy alejando de la pantalla, ¿cierto? Me empiezo a hacer pequeño, 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 ¿cierto? Digamos,
hacia atrás. Lo mismo pasa eh, en un espejo de un auto, ¿ya? Si yo sigo haciendo distancia entre los dos, voy a empezar a ver así el auto. Pero si yo veo que voy mirando el espejo y el auto se empieza a acercar, ¿cierto? Significa que el auto empezó a acelerar y que por lo tanto lo más útil que puedo hacer y lo más seguro es abandonar la maniobra y volverme a meter atrás de ese vehículo. Recuerden que nunca sabemos quién está conduciendo al lado de nosotros y de repente hay personas que van al volante y que en realidad o no tienen ni idea de cómo conducir o son personas irresponsables o incluso personas que tienen algún tipo de desorden psicológico, etc. Entonces, por lo mismo, siempre hay que tratar de eh, realizar las maniobras de la forma más segura posible y si lo más seguro es abortar misión, abortamos misión entonces, ¿ya? Entonces, después en el punto 2 ya le deja de hablar, en este caso al motociclista, ¿cierto? Y le empieza a hablar ahora al motor, o sea, al auto azul, ¿ya? En este caso en la imagen. Dice que el conductor del vehículo que es adelantado, que sería este, ¿cierto? Debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra, ¿ya? Muy importante. De hecho, este vehículo, lo ideal sería que nos ayudara a adelantar como por ejemplo cargándose lo más posible a este lado y por ejemplo dejando de acelerar. Puede mantener su velocidad o inclusive dejar de acelerar para que sea más fácil que yo tome distancia y me pueda reintegrar nuevamente a la conducción. ¿Ya? Excepciones a la regla del adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito y además de esto, nunca adelantes a tu propia razón. Recuerda que solo puedes adelantar cuando no viene absolutamente nadie de frente. Y aquí a continuación vamos a hablar acerca de algunos consejos si adelanto con una motocicleta. Para empezar, vamos a hablar de la visibilidad. Dice que debo adelantar solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Además, obviamente las rectas, porque en las rectas podemos ver muy a lo lejos, ¿cierto? Son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo, si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Después tenemos la aceleración. Dice, use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Recuerden, esto es principalmente para las motos de baja cilindrada, baja potencia. Si mi moto, por ejemplo, hay motos que son 300, 400, 500, a veces tienen mucha fuerza y ni siquiera es necesario bajar un cambio, ¿ya? Eso va a depender de la ocasión, ¿ya? Señalizar, señalización y ejecución. Y aquí hay otra parte muy importante. ¿Cuándo debo adelantar? Debo adelantar solo cuando el lugar sea adecuado y además el momento sea oportuno. ¿Qué significa lugar adecuado? Que en el lugar donde yo quiero adelantar se pueda adelantar. Es decir, que las líneas del camino sean segmentadas. Si las líneas del camino son continuas, entonces no se puede adelantar. Y además que el momento sea el oportuno, es decir, que, por ejemplo, si voy por una calle, van autos para allá y autos para acá, es decir, la calle es doble sentido. La calle está dividida de forma segmentada, es decir, se puede adelantar en esa zona. Pero en el momento que yo quiero adelantar, viene un vehículo de frente, obviamente no puedo adelantar porque no es el momento oportuno.
El lugar es el adecuado, pero el momento no es el oportuno. Por lo tanto, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Tiene que ser el lugar adecuado y tiene que ser el momento oportuno. ¿Y qué pasa si yo quiero acelerar y es el momento oportuno porque no viene ningún vehículo de frente, pero el lugar no es adecuado? Las calles están divididas por una línea continua. Bueno, en ese momento tampoco puedo adelantar porque el lugar no es el oportuno y que probablemente si la línea es continua es porque las condiciones de visibilidad no hacen posible un adelantamiento en esa zona, ¿ya? Después dice que primero indique su cambio de pista, use para ello la luz con otra luz intermitente. Después dice que una vez ejecutado el adelantamiento siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Después dice, ¿cierto?, que debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes proporciones. Importante, importantísimo, ¿ya? Si hay viento, hay que estar muy atento, ¿cierto? Porque la moto va a tornarse inestable y vamos a tener que ir corrigiendo de forma constante. Si yo vengo atrás del camión, el viento me va a afectar de una forma, cuando me ponga al lado del camión, el viento me va a afectar de otra forma, y cuando me ponga delante del camión, nuevamente me va a afectar de otra forma. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que vamos a tener que ir corrigiendo y estar preparados para que la moto se sacuda un poco inclusive, ¿ya? Mucho ojo con eso. Y luego tenemos la excepción a las reglas del adelantamiento. Dice que usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado está realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, porque obviamente va a estar pegado a la izquierda y el espacio va a quedar al lado derecho. Y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Por qué? Porque en ese caso ya derechamente no es adelantamiento, sino que solo sobrepaso, ¿ya? Después dice que, ¿qué es lo que es sobrepasar? Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos, ¿ya?, de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolas maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él, sobrepasa, sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen o no son adelantamiento, ¿ya? Es decir, para que digamos que yo adelanté, necesariamente tengo que haber circulado por una pista que viene en sentido contrario. Además dice que usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada, es decir, por las bermas o por cualquier otro espacio que no sea la calle, ¿cierto? Y obviamente la pista que corresponde. Entonces, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclo, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Es decir, en un taco, ¿puedo pasar entre medio? Sí, pero cuando los vehículos estén 100% detenidos y a una velocidad moderada, es decir, lentito, ¿ya? Importantísimo, entonces, la clase del día de hoy, ¿ya? Y para terminar, este pequeño ejemplo. Dice aquí, nunca adelante a su propia razón. Suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar a un vehículo que le precede. Número uno, de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a los mismos 90 kilómetros por hora que usted. El adelantamiento tarda 8 segunditos, poquito.
En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho, ¿ya? ¿Cuál fue el error aquí? El error aquí fue que el motociclista miró, ¿cierto? Asomó la cabeza para mirar, vio que venía un auto que venía de frente, en sentido contrario, y aún así decidió adelantar. ¿Por qué es un error? Porque humanamente no podemos determinar la distancia, el tiempo, ni la velocidad de forma exacta. Podemos estimar, pero no podemos poder saber de forma exacta, por lo tanto, la ecuación que podríamos sacar no sabemos si está bien o está mal. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer? Mirar. Viene algo de frente, no adelanto y punto, queridos amigos. Eso por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por hacer el aguante aquí en la clase a los que están conectados. Un saludo afectuoso a Catherine, a Annie y también, ¿cierto? Un saludo para Aaron Elías. Espero que les vaya a todos muy bien. Nos estamos viendo nuevamente mañana para dejar otro registro, ¿cierto? Desde las 5 de la tarde. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Práctica 3.cl y nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao.